Bien, nos quedamos en el video anterior con el deber de cumplir la obligación, es decir, aunque el Estado sea considerado internacionalmente responsable, eso no le exime de su obligación de cumplir la obligación o seguir cumpliéndola. En segundo lugar, la consecuencia jurídica de la responsabilidad internacional implica la cesación inmediata de aquella acción u omisión que genera el incumplimiento de la obligación internacional, y asimismo implica el deber de o la garantía de no repetición. Es decir, el Estado debe brindar garantías frente al otro Estado de la comunidad internacional de que ese incumplimiento no va a volver a ocurrir. Y en tercer lugar, quizás el elemento más característico, más importante de la responsabilidad tiene que ver con el concepto de reparación, un concepto jurídico que tiene un contenido terminológico propio para el derecho internacional. No tenemos una figura similar en el derecho interno. La reparación es justamente un instituto del derecho internacional público que se ha venido desarrollando desde la práctica y la evolución de las normas de responsabilidad internacional del Estado, y que incluye básicamente o se puede manifestar a través de tres formas o modalidades. La reparación obviamente incluye en un primer término lo que es la restitución, es decir, el Estado incumplidor responsable debe en primer lugar restituir el status quo, es decir, volver la situación anterior al hecho internacionalmente ilícito. Sabemos que en algunos casos, por ejemplo, de daños ambientales graves, esto es imposible, con lo cual también existe como alternativamente o conjuntamente la forma de indemnización, es decir, un pago pecuniario, una obligación pecuniaria que el Estado debe pagar en forma de indemnización y que incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y por último, la satisfacción, también aquí un elemento propio de la responsabilidad internacional del Estado. La formalidad de reparación por satisfacción implica que en algunos casos ni la restitución ni la indemnización pueden reparar justamente el incumplimiento de esa obligación internacional, lo cual se hace reparable, por decir de una forma, a través de la satisfacción. ¿Cómo puede ser? La satisfacción puede ser a través de un pedido de unas disculpas públicas, puede ser el reconocimiento por parte del Estado del incumplimiento de la obligación, puede ser el establecimiento o construcción de memoriales o monumentos relacionados con esa violación, y es otro tipo de modalidades que en algún punto no sea ni una restitución ni una indemnización, pero que intente reparar los daños ocasionados por el hecho internacionalmente ilícito. Por último, también mencionamos, con esto cerramos ya este tutorial teórico, encontramos un régimen específico respecto de un cierto tipo de violaciones o incumplimientos de normas específicas, esto es las normas perentorias, o también llamadas normas de ius cogens. Seguramente lo habrán visto al momento de ver Derecho de los Tratados, artículo 53, más específicamente de la Convención de Viena del 69, establece y define a las normas perentorias como aquellas normas de aceptación general que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Por eso se ha dicho que es como una especie de orden público internacional, pero lo cierto es que el ius cogens recoge normas fundamentales para la comunidad internacional, en el cual ni siquiera la voluntad de los estados pueden dejar de lado. Esas normas, justamente por su naturaleza y por su importancia, el incumplimiento grave y sistemático de normas de ius cogens, como podría ser la prohibición del genocidio, como podría ser la prohibición de discriminar, como podría ser los crímenes internacionales, generan, además de las consecuencias jurídicas anteriormente vistas, otras nuevas, adicionales, que están especificadas en los artículos 40 y 41. Principalmente, a diferencia de las otras consecuencias,
las violaciones graves de normas de ius cogens generan en principal deber de cooperar para poner fin a las mismas, y este deber se ejerce erga omnes, es decir, no solamente respecto de las partes en el conflicto jurídico, sino de todos los miembros de la comunidad internacional. Deben cooperar para poner fin a esa obligación, y además existe un deber de no reconocer como lícito ese incumplimiento o ese hecho, ni prestar ayuda o asistencia. También esto se aplica de forma erga omnes respecto de todos los sujetos de derecho internacional. Bien, visto esto y la introducción, pasemos a continuación a hablar de lo que sería el trabajo práctico sobre el punto 7. Se trata de un trabajo práctico que deberán presentar por escrito, máximo 2 carillas en A4, espacio simple, Arial 12, de carácter individual, no se permite trabajo grupal. La fecha de entrega es el 12 de mayo de 2020, si tienen bastante tiempo. Y es requisito un acuse de recibos. Es importante que, bien si me lo mandan por mail o lo suben al aula virtual, que exista un acuse de recibo por parte de los profesores de la cátedra. Quien no tenga acuse de recibo se entiende como que no ha entregado el trabajo. El trabajo práctico responde o pretende responder a esta pregunta: ¿quién responde ante la pandemia? Cita de Wikipedia, básicamente hablamos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la cual se identificó por primera vez geográficamente el 1 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China central, que progresivamente se fue expandiendo y emigró allende las fronteras a través del tráfico de personas. El 11 de marzo de 2020 la OMS la declaró como una pandemia mundial. Al 26 de marzo, es decir, hace 2 días, se contaban con más de 500.000 de casos de infecciones y más de 24.000 muertes. Las consecuencias de esta pandemia han sido particularmente graves en Italia y España, generando miles de muertes, el colapso de la sanidad pública e inestimables daños económicos para el Estado y para su población. Teniendo en cuenta esta circunstancia o este hecho, la consigna de trabajo práctico que ustedes deberían realizar es la siguiente: ¿podría España e Italia demandar a China ante la Corte Internacional de Justicia con el objeto de atribuir a dicho Estado responsabilidad internacional? Obviamente estamos relacionados con la propagación de la pandemia del COVID-19. En caso positivo, argumente qué tipo de norma o normas fueron incumplidas y cuál sería el factor de atribución. En caso negativo, argumente por qué los hechos ocurridos en territorio chino no constituyen incumplimiento de una obligación internacional o por qué eventualmente no podrían ser atribuidos al Estado. Para esto, obviamente, van a tener que leer un poco más sobre responsabilidad internacional del Estado para entender cómo funciona la responsabilidad internacional del Estado, pero también van a tener que hacer una investigación fáctica de los hechos, cómo se fueron generando, y deberán identificar, por un lado, si existe alguna obligación internacional que eventualmente pueda haber incumplido el Estado chino a través de sus agentes, y eventualmente si esa obligación es de carácter universal, si esa obligación es de carácter bilateral, es decir, algún convenio sanitario entre China y España, y además de identificar esa obligación o la falta de esa obligación, también deberán explorar sobre el factor de atribución, es decir, si esa acción u omisión generada en China puede ser atribuida a el gobierno chino. Repito, ojo con el tema de las fake news. Si alguno de ustedes me va a argumentar de que el Estado chino, por ejemplo, no es responsable porque este virus fue introducido por un laboratorio norteamericano, ruso, israelí o de ISIS de forma intencionada, necesito que citen la fuente. Que al menos haya algún tipo de informe de inteligencia o algún tipo de información más allá de algún blog o alguien que lo postea en Facebook. Es importante que nos basemos en hechos.
Lo más importante de aquí no es si la respuesta es positiva o negativa, porque ambas son correctas. Lo más importante aquí es la capacidad de fundamentación que ustedes pueden tener. Imagínense en el caso de que ustedes quieran asumir la actitud positiva, que son abogados contratados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España o de Italia, y en el caso negativo, imagínense que ustedes han sido contratados por la diplomacia china para defenderse de esta acusación. Mucha suerte y espero que les vaya muy bien.